Bienvenidos a una nueva emisión de Es lo que parece o es algo más, y hoy quisiera dedicar este programa a la visita médica y más concretamente a la figura del visitador médico, porque más allá de lo que cualquier persona pueda percibir o intuir al respecto de su labor, existe un rol social y un papel como agente de salud que resulta innegable, y si bien no se lo puede desvincular de la figura del vendedor, la realidad es que en esencia es mucho más que eso. Tanto es así y tan relevante es la figura que el 26 de mayo de 1947 un médico, el doctor Ramón Carrillo, reconoció oficialmente la profesión debido a que los APMs cumplían una función esencial dentro del sistema de salud, ya que son quienes brindan información científica y técnica sobre medicamentos a médicos y profesionales de la salud. Pero ¿quién fue Ramón Carrillo? Y más aún, ¿por qué resulta relevante presentar su figura? Porque antes de hablar sobre la esencia de la visita médica o sobre la figura de los visitadores médicos, me parece importante mencionar a la persona que finalmente puso la lupa sobre la gestión que hombres y mujeres realizan a diario en hospitales, consultorios, en giras, recorriendo incluso la totalidad de la República Argentina. Ramón Carrillo fue un médico, neurocirujano, sanitarista argentino reconocido por haber sido el primer ministro de Salud Pública durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Su gestión marcó un antes y un después en la salud pública argentina e impulsó la construcción de hospitales, centros sanitarios y políticas de prevención a gran escala. Uno de los aspectos más importantes de su trabajo fue el impulso de las primeras campañas de vacunación masiva organizadas en el país. Y entre 1946 y 1954, el Estado desarrolló programas gratuitos destinados a combatir enfermedades infecciosas que afectaban especialmente a los sectores más vulnerables de la población. Y más allá de los debates actuales sobre vacunación que surgieron con fuerza luego de la pandemia del COVID-19, resulta innegable comprender que enfermedades como la viruela, el tifus y otras tantas, la tuberculosis, el paludismo, pudieron ser enfrentadas con mayor eficacia gracias a las campañas sanitarias masivas de esa época, a la planificación estatal y a las estrategias de comunicación pública. Y en ese contexto, Carrillo tuvo un papel central. ¿Por qué tanta introducción? Tal como mencioné al comienzo, me resulta relevante dar la verdadera entidad que tiene la persona que finalmente introdujo en el debate la importancia que tiene la profesión del agente de propaganda médica. Cuando uno mira hacia atrás, podríamos afirmar que todos y cada uno de los medicamentos que hoy consume cualquier familiar nuestro, o bien nosotros mismos, fue presentado al médico por medio de una APM. Y no es novedad que los años 90 marcaron una verdadera revolución en la industria farmacéutica y en la manera de tratar múltiples enfermedades, especialmente a través del desarrollo de nuevas terapias medicamentosas. Los avances son innumerables. Nuevos tratamientos para la hipertensión arterial, medicamentos más eficaces contra enfermedades infectocontagiosas, terapias innovadoras para el control del colesterol, nuevos enfoques para el tratamiento de la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la ansiedad, la depresión y grandes avances en enfermedades respiratorias, entre muchas otras áreas. Y la lista es prácticamente interminable. Detrás de cada medicamento que un médico prescribe, hubo y sigue habiendo un importante trabajo previo de información y actualización científica, y en ese proceso el visitador médico cumple un rol fundamental acercando inicialmente los aspectos científicos y terapéuticos de cada producto y posteriormente los beneficios en concreto que pueden tener sus marcas comerciales, las que él promociona, pero no termina ahí. En algún momento de nuestras vidas, un visitador médico entregó una gran cantidad de muestras médicas a los profesionales que visita. Y aquí no hablo de una sola muestra médica, sino de cantidades importantes de medicamentos destinados a acompañar tratamientos y facilitar el acceso a distintas terapias. Esas muestras médicas no solo funcionan como un recordatorio que permite al médico conocer, evaluar o ensayar determinadas terapias medicamentosas, también cumplen un rol social importantísimo.
Puedo recordar el valor, la importancia y el impacto social que tuvo la muestra médica durante los últimos 30 años, y aquí no hablo solamente de la crisis del año 2001, sino también en otras tantas crisis posteriores, quizás no tan graves, pero igualmente difíciles para gran parte de la población, y la muestra médica en todos los casos llegó y continúa llegando al profesional de la salud por intermedio de un agente de propaganda médica. Y muchas veces esas muestras se convierten en el único tratamiento al que una persona sin recursos puede acceder. Más aún en contextos donde programas estatales como Remediar y otros tantos planes sanitarios pueden verse afectados por cambios en políticas gubernamentales. Y resulta muy interesante observar que cada país tiene su propia denominación para esta profesión, lo que también demuestra la importancia y el reconocimiento que posee dentro del sistema de salud y la industria farmacéutica en distintas latitudes. ¿Y cómo se los denomina en otros países? Bueno, en Argentina, visitador médico, al igual que en México, Colombia, Chile, Venezuela y otros países de la región. En España es delegado de visita médica. En Colombia puede ser también denominado como representante de ventas farmacéuticas. En Brasil, propagandista. En Estados Unidos, Pharmaceutical Sales Representative, al igual que en Reino Unido, y en otros tantos países, y en cada país tiene su forma y su denominación. Por lo tanto, podemos afirmar que es una profesión que trasciende fronteras. Pero antes de avanzar, me pareció importante graficar uno de los aspectos que, en mi opinión, son relevantes en esta profesión y tienen que ver con la rapidez con la que la información científica y terapéutica llega al médico. Sabemos que en ciertas situaciones muy concretas, resulta indispensable que esa información sea puesta a disposición del profesional en el menor tiempo posible. Y quiero reflejarlo no solo desde el beneficio que implica para el médico, sino también para el paciente. Si bien el ejemplo que voy a mencionar y graficar no es el más común, la realidad indica que este tipo de situaciones se presentó en al menos 15 oportunidades durante los últimos 30 años. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Hace muchísimos años, la industria farmacéutica lanzó un analgésico que realmente era increíble en cuanto a eficacia y rapidez de acción. Imaginemos por un momento la importancia que tiene un analgésico que te brinda este beneficio, rápido inicio de acción. Para muchos pacientes es determinante. Ese medicamento tenía presentaciones inyectables, endovenosas e intramusculares, y también su versión en comprimidos. Para evitar confusiones no voy a mencionar el nombre de la molécula porque actualmente incluso sigue utilizándose. Con el tiempo comenzaron a aparecer, allá por los años 90, situaciones que inicialmente no habían sido previstas con las dosis inyectables y en muchos casos se atribuían a ese fármaco fallecimientos de cientos de pacientes. Algunos laboratorios decidieron discontinuar sus marcas, otros tantos mantener únicamente las dosis más bajas. Pero había algo que era común: la confusión. El cuerpo médico estaba ante la duda de qué iba a ocurrir, qué podían hacer, qué dosis tenían que utilizar. ¿La estaban utilizando? Había pacientes que ya estaban siendo medicados. Hagamos un parate. Un visitador médico suele contar con un listado aproximado de 300 médicos para visitar mensualmente, y si un laboratorio tiene entre su plantel de ventas a 200 visitadores médicos, podemos afirmar que en apenas 30 días, alrededor de 60.000 médicos recibieron información de primera mano. Sé que alguien podría pensar, si el caso es grave, el médico se va a enterar de alguna manera, y probablemente sea así, pero pongámonos en situación. El médico atiende en una guardia, tiene gran cantidad de pacientes, luego pasa a consultorios externos y muchas veces continúa atendiendo, en el caso de tener un consultorio particular, en su consultorio particular. Si aparte trabaja en un hospital por la mañana, podríamos afirmar que prácticamente no tiene un segundo para parar. Entonces surge una pregunta importante: ¿cuáles son los medios de actualización con los que cuenta un médico? Y existen muchos, es claro, un congreso médico, pero se presentan cada cierto tiempo. Una reunión científica organizada por laboratorios también son esporádicas. Una revista médica nacional o bien internacional. Un medio de comunicación. Y fundamentalmente el visitador médico. Fui testigo directo de esto porque en su momento me tocó realizar la presentación de ese analgésico.
y fuimos aproximadamente 150 visitadores médicos quienes, al unísono, salimos al campo y visitamos a unos 45.000 médicos. En nuestro caso particular, transmitiendo exactamente el mismo mensaje. Doctor, es importante limitar el uso de X hasta nuevo aviso. Actualmente la FDA emitió un warning, una advertencia, donde manifiesta que las dosis endovenosas e intramusculares pueden producir efectos adversos graves, incluso provocar paro cardiorrespiratorio. Y es en este tipo de situaciones en las cuales realmente puede comprenderse la verdadera magnitud y dimensión que tiene la función del agente de propaganda médica. Es real que si el caso es grave va a llegar a los medios de comunicación y se puede enterar por un diario si es que los lee. A veces no tienen el tiempo. Pero la pregunta es, ¿y si el caso todavía no es grave pero podría convertirse en grave? De hecho, va a llegar a los medios de comunicación cuando trascienda una cierta lógica. Pero vamos a graficarlo desde el lado del paciente. Supongamos que un médico, inmerso en su rutina interminable y agotadora, atiende a una persona en su consultorio. Aún no recibió la información científica, no está al tanto de lo dispuesto por la FDA y en consecuencia prescribe ese medicamento. Está de más decir que ese fármaco o remedio, como suele decir la gente, era extremadamente utilizado y para graficarlo te cuento que muchos laboratorios registraban ventas promedio de aproximadamente unas 120.000 unidades mensuales. Y eran 10 los laboratorios que llevaban este tipo de drogas. Por lo que puedo inferir que al menos 1 millón de argentinos lo estaban utilizando y que aproximadamente un 10% de ellos accedía a las presentaciones intramusculares. Seguramente mucho menor la cantidad de administración endovenosa. ¿Cuál fue la resolución? Bien, meses más tarde, luego de nuevas investigaciones, la FDA concluyó que debían retirarse las presentaciones endovenosas e intramusculares. Sin embargo, también determinó que el medicamento podía continuar utilizándose por periodos breves de tiempo y en dosis considerablemente más bajas. Actualmente ese fármaco continúa utilizándose y sigue siendo un verdadero referente en distintas especialidades debido a los enormes beneficios terapéuticos que aporta en la práctica clínica diaria. Ahora, situaciones más o menos parecidas se dieron con otros tantos fármacos a nivel mundial. El Rofecoxib en 2004, Serivastatin en año 2001, Cisapride en el 2000, Sibutramina en el 2010, Nimesulida entre los años 2002 y 2007. En todos estos casos fue un visitador médico el que puso a disposición del cuerpo médico la información. Es mucho más lo que podríamos comentar respecto de la profesión. Hoy podríamos afirmar que para acceder a una oposición dentro de un laboratorio, en el rol de visitador médico es necesario realizar una formación específica de al menos 1 año, donde tenés que estudiar contenidos vinculados a la visita médica, aspectos médicos, marketing farmacéutico, comunicación, ventas y distintas áreas relacionadas con la industria de la salud. Pero la formación no termina ahí, porque al ingresar a un laboratorio, en muchos casos vas a tener que quemarte las pestañas durante semanas o incluso mes y medio estudiando temas que jamás imaginaste que podrías llegar a estudiar. Y es una profesión muy completa, es una disciplina que te obliga a desarrollar múltiples capacidades y que va mucho más allá de lo comercial. Bien, ¿por qué elegí sacar al aire este programa dedicado al visitador médico el 26 de mayo? Porque el 26 de mayo es el día del agente de propaganda médica y desde aquí quiero dejar un saludo enorme a todos los APMs. Si te interesa la profesión, si querés conocer más, te recomiendo descargar de manera gratuita los 4 libros que pongo a disposición en formato PDF y repito, son totalmente gratuitos y podés descargarlos desde la web que vas a encontrar en la descripción en la sección comentarios. Cerramos, esto fue Es lo que parece o es algo más y hoy vamos a cerrar con la canción Si lo pensás lo vivirás. Es una canción que fue compuesta en homenaje a muchos alumnos que hoy están trabajando en el rol de visitadores médicos. ¡Chau! Tomo la autopista y sigo al sol. Doblo hacia la izquierda
casi estoy. El viento me saluda, me dice al pasar, no te he visto antes por acá. Veo a un colega estacionar, arma su valija antes de entrar. Son muestras que en la vida me van a acompañar, son el reflejo de una realidad. Si lo pensás, lo vivirás, y ya no tengo dudas, lo voy a disfrutar. La palabra crea realidad. Y en mi vida soy lo que elijo ser. Las dudas de ayer parecen lejanas, la certeza hoy es mi verdad. Y en mi vida soy lo que elijo ver. La fuerza sutil de cada mañana rige mi vida hoy. Invita a investigar. Dos puertas cerradas se abrirán. Un médico apurado me dice al pasar, no te he visto antes por acá. Es ya casi hora de almorzar. Charlas y tertulias en un bar. Surgen las historias, nos hacen pensar, son el reflejo de una realidad. Si lo pensás, lo vivirás, y ya no tengo dudas, lo voy a disfrutar. La palabra crea realidad. Que elijo ser. Las dudas de ayer parecen lejanas, la certeza hoy es mi verdad. Y en mi vida soy lo que elijo ver. La fuerza sutil de cada mañana rige mi vida hoy. Las dudas de ayer parecen lejanas, la certeza hoy es mi verdad. Lo que elijo ver, la fuerza sutil de cada mañana